Principio quería agradecer la invitación a las Lulú, a las jornadas de arte expandido, en particular a Isabel por la invitación para compartir este espacio. Estuve viendo algunos de los trabajos que presentaron en las jornadas y que nos ayudan a procesar, a pensar desde el humor esta experiencia que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19. Un aspecto que me llamó la atención, probablemente porque vengo del campo de la comunicación y del periodismo, es que varios de ellos tematizan la cuestión de lo que podríamos llamar la infodemia. Por eso me gustaría decir algunas ideas sobre este tema, porque seguramente, de hecho, han escuchado hablar mucho, decir mucho esta palabra, infodemia. Y hoy hay muchos que confunden infodemia con fake news, que es una pata de la infodemia, pero no es su único aspecto. Por supuesto, un tema interesantísimo el de las fake news, un tema interesantísimo para abordar desde el campo de lo expresivo, porque las fake en general son pura imagen y sonido, ¿no? Una imagen trucada o descontextualizada, sacada de lugar, un audio que circula con una verosimilitud que muchos confunden con veracidad y eso genera la viralización. Hay mucho para pensar desde el campo de lo expresivo sobre la fake news, pero decía, la infodemia no es solo eso, y que para mí tiene dos patas. Una es la desinformación, vinculada precisamente a aquellas informaciones que son falsas, falsas o maliciosas, lo que se conoce como false news o fake news, y que logran una circulación viral, digamos. Hoy particularmente las fake news, son parte de la escena política contemporánea, digo, no es algo que haya aparecido con la pandemia, sino que de hecho la política en los últimos años, digo, hemos conocido partidos políticos que tienen más trolls que militantes, ¿no? Entonces, por un lado está la desinformación, pero por otro lado está la sobreinformación, que es una forma contemporánea de desinformación, si se quiere. El exceso de información que justamente por ese exceso se vuelve abrumadora y se vuelve imposible de pensar. Ese también es una parte de la infodemia. Las cadenas comerciales que transmiten 24 horas de primicia son proclives a eso. Hemos visto fallecidos que mueren en loop, ¿no? Una y otra vez, o casos, digo, esa idea de todo el tiempo tener que decir algo y decirle, y la idea de la velocidad, ¿no? También la velocidad se juega mucho en esta idea de la sobreinformación. Entonces, ¿cuáles son los antídotos para combatir una infodemia, como dice el título de esta conferencia? Bueno, frente a la fake han surgido muchas plataformas de chequeo, de fact-checking, como se las llama en su nombre inglés, algunas con intereses solapados, digo, muchos de los emprendimientos de chequeo de información tienen, como cualquier medio de información, intereses político-económicos detrás, y eso hay que tenerlo presente porque no es una ciencia neutral el decir si algo es verdadero o falso en términos tan taxativos, tan binarios. Si un número, digo, elegir qué noticia chequear o qué número chequear también es algo que pone en juego muchas cosas. Digo, y otro problema es que esas plataformas son en buena medida desconocidas para les reenviadores compulsivos que habitan nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Digo, yo creo que en ese sentido es necesario encarar una tarea más amplia, digamos, de educación popular, que expanda nuestros anticuerpos como sociedad frente a las fake news. Ahora, frente a la sobreinformación, en cambio, necesitamos ejercitarnos en la capacidad de seleccionar fuentes. Necesitamos tener buenos filtros, tener buenas editoras, buenos editores, buenos curadores. Y digo curaduría adrede, pienso sobre todo en algunos trabajos recientes de Michel Bascar, en dos libros particularmente, que son La máquina del contenido y Curaduría, que los publicó hace un tiempito Fondo de Cultura Económica en México. No sé si son fáciles de obtener aquí, pero ojalá que sí. Michel Bascar está en busca de una teoría de la edición. Ese editor se pregunta por la edición y frente a un oficio que parecería en riesgo frente a la avanzada digital, lo que Bascar dice es: no va a desaparecer, sino que es más necesario que nunca. Lo que es necesario, lo que pasa es que hay que encontrar dónde está lo fundamental del rol del editor. Y él dice, la clave del rol del editor no está en hacer público, que es uno de los elementos,
eh, no está en amplificar, como dice él prefiere esa expresión, un contenido, sino también la clave está en el filtrado. Y Bhaskar usa precisamente un término que viene del mundo del arte, que viene de la expresión, dice, la clave está en la curaduría. Frente a la sobreabundancia contemporánea que está en todos los aspectos de nuestra vida hoy, en nuestras redes virtuales, pero también en nuestras redes cotidianas, en el mundo de la información, pero también en el mundo del entretenimiento. Frente a esa sobreabundancia contemporánea es que se valoriza la tarea de los editores, las editoras, los curadores. Son quienes nos ayudan a superar esa saturación. Sé que la conferencia anterior estuvo Pablo Amadeo, creo que es uno de los méritos de su sopa de One fue justamente proponer un itinerario de lecturas posible dentro de esa sobreinformación, sobreabundancia de textos que estaban circulando para pensar la pandemia. Por lo tanto, creo bueno, digo, y por último, creo que tanto porque ya se me está acabando el tiempo, tanto para la desinformación como para la sobreinformación, creo que el humor y la ironía son claves, y por eso también es que me parecieron muy importantes, muy valederos, muy acertados algunos de los trabajos que tuve la oportunidad de ver y los felicito por eso.